¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué parte nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Se acuerdan? La verdad no me acuerdo, Doc. ¿Cómo creen? Están peor que yo. ¿En qué estábamos viendo infarto? Ya terminamos de ver, creo que empezamos a ver con ustedes, estábamos viendo ya el tratamiento, ya vimos lesión, isquemia y necrosis, ¿no? Sí, terminó lo de lesión isquemia y creo que había empezado con algo de... Ay, no. Sí, bueno, terminó eso, ahí se había quedado. Y ya después íbamos a hacer un ejercicio, pero creo que no dio tiempo. Ok. Les pedí, bueno, les sugerí la tarea, ¿verdad? De hacer el corazón, el corte coronal. Sí, Doc. Vamos. No, lo del papel acetato. Así es. Ah, sí. Bueno, ahorita lo vamos a usar para hacer ejercicios. Y ya, hoy es nuestra última clase. No. Sí, ya hoy es nuestra última clase, yo creo. De aquí teníamos clase el día jueves, ¿no? No, el día viernes. Pero pues el viernes ya es el examen. Entonces, pues ya hoy es nuestra última clase. Los dos temas que me hacen falta, les voy a grabar unos videos y se los voy a subir, ¿sale? Para que no pierdan sus clases. Cualquier duda, ya saben a dónde encontrarme, ¿ok? Me mandan mensajito, me marcan para que yo les resuelva sus dudas. Obviamente los otros dos temas, pues no vienen en el examen, ¿no? Nada más es para que completen su temario. Y este tema sí viene, ¿ok? ¿Hasta el momento alguna duda, chavos? ¿No? No, de momento no. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Ya vimos lo de lesión, isquemia, necrosis, ya entendimos más o menos lo de la velocidad del papel, cuánto mide un cuadrito chiquito hacia arriba, cuánto mide un cuadrito chiquito en longitud, que nos estamos hablando de tiempo. Ya también identifican las caras del corazón, las arterias coronarias. Pues ya prácticamente, ya nada más nos falta ver específicamente los criterios o lo que es el tema de infarto. Todo lo demás era como un apéndice, ¿no? Para que pudieran entender lo que es realmente infarto. Entonces, ahorita vamos a ver infarto. Infarto son la presencia de síntomas de isquemia que son nuevos y con cambios electrocardiográficos que nosotros pensamos que son nuevos, en el cual vamos a tener presencia de elevación del ST o infradesniveles en el ST, o, ya saben, una onda T invertida, ¿sale? Pero que esa onda T invertida cumpla con los criterios para poder decir que ya es una lesión. Recuerden que la onda T invertida nos habla de isquemia, y ya una lesión estamos hablando de supras o infradesniveles. Ahora, también en el caso de algunos pacientes, cuando tenemos bloqueo de rama izquierda, también es un indicio de que puede estar teniendo infarto, ¿ok? No necesariamente el hecho de tener una lesión o de tener una imagen sugestiva de lesión es que tenemos un infarto, sino que también cuando tenemos alteraciones a nivel de bloqueos de rama, nos está hablando de que probablemente estemos teniendo una alteración en la conductividad del corazón y ya saben, ya lo habíamos platicado, que generalmente esto es ocasionado porque el corazón pues no logra transmitir ese impulso porque ese músculo está muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que brinca, pero en el lapso en el que logra mandar un impulso y que sea recibido, se toma como una pausa y esa pausa es un bloqueo. Entonces,
bloqueos de rama izquierda nuevos nos pueden ayudar a orientar o nos obligan a pensar que el paciente puede estar teniendo un infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Para poder llegar al diagnóstico y para poder decir efectivamente este paciente tiene un infarto, necesitamos evidencia imagenológica de la pérdida de músculo cardíaco viable. O sea, cuando tomamos, por ejemplo, un ultrasonido, un ecocardiograma, ahí podemos valorar si o qué parte del corazón no se está moviendo de manera adecuada, tiene hipocinesia, y esto nos va a generar, esto va a estar generado principalmente por la muerte de ese músculo cardíaco. Entonces, pacientes, por ejemplo, cuando vemos anormalidades en la contractilidad a nivel parietal y regional, pues estamos pensando en que seguramente ese músculo cardíaco no se mueve porque ya murió, ¿no? Y también en el caso, por ejemplo, de que hagamos una tomografía, que esta tomografía sea contrastada, que tengamos una angiotomografía, nos habla, por ejemplo, ahí podemos ver que está el trombo intracoronario atorado, que ahí hay un trombito en las coronarias y eso nos habla de que pues tiene un infarto, ¿no? Ahora, los infartos van a evolucionar con una onda de necrosis de endocardio y epicardio. Creo que esto ya lo habíamos mencionado. ¿Cuándo? Cuando hablamos de los supras e infradesniveles, ¿no? Habíamos mencionado que van de afuera hacia adentro. Entonces, la onda de necrosis nos dice que va de endocardio hacia acá. ¿Por qué? Porque quien va a recibir menos flujo sanguíneo, si vamos de aquí hacia el centro, pues va a ser el centro. Entonces va a empezar a necrosarse de adentro hacia afuera hasta donde le llegue más oxígeno, más flujo sanguíneo, que es en donde no va a necrosarse. Con respecto a los cambios electrocardiográficos, la verdad son muy variables. En los primeros minutos podemos tener elevación muy importante. En las primeras horas la elevación empieza a disminuir, pero todavía se ven los supradesniveles. Y en cuestiones de días, pues eso va a generar que haya también cambios y que el electrocardiograma vaya cambiando a lo normal. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿cuál es el criterio para una onda Q? Para que digamos que es una onda Q que no es patológica. Oh, perdón, que es patológica. Cada Mayor a medida, según, ¿no? 0.04 segundos. Ajá. Y con respecto a la RS. Y un voltaje mayor Un al 25. tercio. Así es. Entonces, cuando tenemos alteraciones o el voltaje es mayor de 2/3 en cuestión del R con la S, estamos hablando de que ya tenemos datos de necrosis, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos unos primeros minutos en donde tenemos muy elevado el segmento CT, aquí está el punto J, y aquí va a empezar a disminuir el punto J. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta es la línea eléctrica, esta que está aquí, y aquí tenemos elevación de 1 milivolt, por ejemplo, de todo y tiene cuatro cuadritos hacia arriba, por ejemplo, la R con respecto a la S, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, sí cumple con el criterio, ¿no? Perdón, en este caso. Acá tenemos 1, 2, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esos son los criterios para poder definir si mi paciente tiene una onda Q. Entonces, esto que está aquí es una onda Q. Ahora, para poder llegar al diagnóstico de un infarto, vamos a tener, acuérdense que tenemos dos tipos de lesión, que sería una lesión con elevación del ST y tenemos una sin elevación del ST. En el caso, por ejemplo, de las elevaciones del ST, para que yo pueda diagnosticar un infarto con elevación del ST, necesito, y ustedes ya sabían esto, que tenga dos caras contiguas afectadas. O sea, que vean la misma cara del corazón. Por ejemplo, B1 con B2, B2 con B3, B3 con B4, B4 con B5, ¿no? Perdón, B5 con B6. Entonces, esto nos ayuda porque estamos viendo una misma cara. Ahora, cuando ya tenemos caras contiguas y tienen afección, ya sea en cuestión de la elevación del ST, tiene que tener una elevación del punto J más de 0.1 milivolts. ¿Alguien sabe qué es el punto J? La unión de RS con T. Así es.
la unión de RS con T. Entonces, ese punto J en esa unión es lo que nos va a determinar si el paciente está con elevación o con infradesniveles. Porque dependiendo de ese punto J es lo que nos va a marcar la pauta para poder ver si estamos arriba de la línea eléctrica o abajo. Entonces, con ese punto J, con una elevación de 0.1 milivolts, en las derivaciones que sean contiguas, puedo yo decir que es un infarto. Ahora, si ustedes recuerdan, B2 y B3 no son contiguas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Analícenlo y verán que no son contiguas. B1 es contigua con B2 y B3 es contigua con B4, pero B2 y B3, aunque sean seguiditas, no son contiguas. Sin embargo, en este caso podemos nosotros diagnosticar infartos si tenemos elevación en ambos casos, pero tenemos puntos de corte distintos. Les acabo de decir que para que yo pueda decir que un supradesnivel o una elevación del ST es sugestiva de infarto, tenemos que tener una elevación de 0.1 milivolts, ¿no? Que sería un cuadrito chiquito hacia arriba. Ahora, si yo tengo B2 y B3, y pues no son contiguas, pero el paciente tiene 40 años, más de 40 años, y tiene más de 0.2 milivolts en elevación, por ejemplo, estamos hablando de que es sugestiva. O en un paciente menor de 40 años, el cual tenga más de 0.25 milivolts, o en mujeres en el cual también yo tenga más de 0.15 milivolts en cargas contiguas, estamos hablando, por ejemplo, de B2 y B3. En este caso, B2 y B3 se toma en cuenta como un infarto. ¿Sale? Sí, doc. Entonces, es el único como criterio de exclusión para la regla de que solo caras contiguas se pueden, podemos diagnosticarle infarto, ¿sale? O podemos verlas para identificar la zona del infarto, pero en este caso sí se puede, ¿ok? Ahora, la depresión del ST, es decir, los infradesniveles del ST, vamos a poder decir que es una lesión cuando tenemos una depresión del ST que es mayor a 0.05 milivolts. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya tengo un infradesnivel, el cual desciende más de 0.05, o sea, medio cuadrito chiquito hacia abajo, con esto en derivaciones contiguas yo puedo decir que mi paciente está infartado. Pero si mi paciente no tiene, por ejemplo, un infradesnivel, pero el paciente tiene una onda T invertida de más de 1 milivolt, entonces con eso es suficiente para que yo pueda diagnosticar que el paciente se está infartando. ¿Sale? ¿Hasta acá dudas, chavos? Por el momento no. ¿Todos quedó claro? O sea, elevación del ST, 0.1 milivolt en caras contiguas. Pero si es B2 y B3, no es una cara contigua. Pero para que pueda ser diagnosticado un infarto en esa cara, que sería en este caso la cara anterior, yo tengo que tomar en cuenta otros puntos de corte. Punto 2 en hombres mayores de 40, punto 25 en hombres menores de 40 y punto 15 en mujeres. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Sí, doc. Sí, doc. Y con los infradesniveles, pues lo que vamos a tener es que a partir de 0.05 milivolts, en dos derivaciones contiguas, esto es lo que me va a dar el hecho de que pueda yo diagnosticar que está con un infradesnivel y que el paciente tiene un infarto. ¿Sale? Ok. Los cambios en el electrocardiograma que están relacionados con un infarto previo. Entonces, la onda, para que nosotros podamos tener lo de la onda Q, ¿ya quedó entendido lo de la onda Q patológica y la onda Q no patológica?
Ahora, ¿sabían que tenemos 5 tipos de infarto? Vamos a clasificar el infarto de acuerdo a el origen de este infarto. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener 5 tipos de infarto, en el cual el tipo 1 es el infarto espontáneo. Y este se va a presentar porque hay ruptura de una placa de ateroma, ¿ok? Entonces, esa placa de ateroma se rompe y ese pedacito que se liberó, ya sea que obstruye el paso o el flujo sanguíneo, o que ocasiona que esta placa aterosclerótica crezca tanto que ocluya completamente el vaso. ¿Ok? El tipo 2 va a ser secundario a desequilibrio, a un desequilibrio isquémico. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense un paciente con traumatismo cráneoencefálico, está sangrando mucho y el corazón, para compensar ese dolor o para compensar todo el proceso que está pasando, genera aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, imagínense que está el corazón late y late y late y late, pero el problema es que aunque el corazón está latiendo muy rápido, desafortunadamente, pues como no hay sangre, lo que va a pasar es que el corazón empieza a isquemiarse. Entonces, esto es el grado 2, cuando tengo un desequilibrio porque a lo mejor el aporte es menor de que recibe y está realizando, por ejemplo, más esfuerzo físico. ¿Sale? El tipo 3 es de aquellos pacientes que llegan al hospital ya con datos de muerte y que llegaron sin signos, por lo cual no puedes darle RCP. Y también aquí, por ejemplo, estos nos van a ayudar los forenses, porque cuando el paciente fallece se manda al Ministerio Público, el forense lo valora, hace la autopsia o la necropsia y ya con eso deciden dar el diagnóstico final, pero pues por lo general se hace histopatológico. Ahora, el grado 4 va a estar relacionado con una intervención coronaria percutánea. Por ejemplo, que le están haciendo a un paciente un cateterismo, ya estaba con una angina y le están haciendo el cateterismo, pero sangra tanto que, no sé qué, por ejemplo, le están, a ver, déjenme ponerles otro ejemplo. Ya sé, esto lo van a comprender mejor. Imagínense un paciente que se infartó. Ahora, este paciente que se infartó va a llegar porque le van a hacer un cateterismo. Le están haciendo el cateterismo, le están poniendo stents y de repente, pues parece ser que el flujo sanguíneo se obstruyó por el mismo catéter que están poniendo, ¿no? Y esto va a generar un infarto. Aquí, para que podamos diagnosticarlo, tiene que ser con 5 veces arriba del percentil 99 con respecto a los niveles basales normales. ¿Por qué? Porque un paciente que se infarta, pues ya tiene elevados las enzimas musculares, ¿no? Entonces, y si ya está infartado y en el momento de hacerle el procedimiento, el paciente vuelve a tener dolor o vuelve a tener un infarto, ¿cómo lo sabes? ¿Sale? Pues en este caso sí podemos decir que está relacionado este infarto. Y, por ejemplo, lo que ocurre acá es que ocluye más el vaso y esto no permite que haya un adecuado flujo sanguíneo, por lo tanto termina pues disminuyendo el flujo sanguíneo de ese corazón y ese corazón se pierde, ¿sale? El tipo 4B está relacionado con trombosis del stent. En este caso, por ejemplo, hace unos años teníamos, cuando un paciente tenía un infarto, se le realizaba, por ejemplo, igual que ahorita, la intervención percutánea y le ponían stent, ¿no? Ahora imagínense que ese stent es un cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño, si bien lo que hacía era, aquí está el ateroma, ¿no? Aquí está el ateroma. Metes el catéter y luego meten como una especie de resorte y ¡pux! Se abre. Y esto permite que se abra el vaso. Ahora imagínense que ya está ahí el stent, pero el stent es un objeto extraño que genera procesos inflamatorios y que esos procesos inflamatorios van generando más placas de ateroma. Entonces, el tipo 4B es por una trombosis del stent porque genera trombos, genera coágulos como proyecto o como
un objeto extraño y además también puede generar una placa más grande que finalice terminando de tapar, porque desafortunadamente los cuerpos extraños tienden a jalar procesos inflamatorios y entonces si vio que no... en este caso, por ejemplo, si ese objeto extraño produce interleucinas, produce factores agregantes plaquetarios, produce colágeno, pues va generando otra vez una placa de ateroma sobre el mismo stent. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esos stents se tapaban, se ocluían, y eso pues llevaba otra vez al paciente a un infarto. Entonces, la trombosis del stent vamos a tenerlo como 4B, y el A5, que es una infarto que se va a relacionar con la presencia de cirugía de revascularización aortocoronaria, en el cual hacen derivaciones sanguíneas, es decir, sacan la sangre antes de que llegue al corazón y la pasan, por ejemplo, después del corazón para que el corazón descanse, de tal manera que esto permita, por ejemplo, que el paciente vaya mejorando. Ahora, ¿qué pasa? Que supongamos que este paciente va a la cirugía, a la revascularización, y durante la revascularización se infarta. Suele pasar. Entonces, ese es un tipo 5. ¿Sale? ¿Dudas? No, ¿En cuál? El 1 es el que genera una placa de ateroma. Como todos, tenemos una placa de ateroma. Ya les había comentado eso, ¿verdad? De las placas de ateroma. sí, Doc, nos había comentado en clase. Sí, ya nos había comentado. Entonces, imagínate que la placa de ateroma pasa dos cosas. O se inestabiliza la placa de ateroma, se rompe y sale su centro chiclosito y ocluye todo el vaso, ¿no? Y eso te genera que ya haya una deprivación del flujo sanguíneo, por lo cual no llega sangre a ese corazón. Esa es una. La otra es que tu ateroma salga del centro chiclosito y forme un trombo. Y entonces ese trombo va y ¡puc! Tapa una de las arterias más pequeñas, una de los productos o de las ramas finales de esa. Y entonces va a generar un infarto. Ese es el tipo 1. Y el tipo 2 es el que tenemos una mayor demanda de flujo sanguíneo con respecto al corazón, con respecto a lo que está aportando. Por ejemplo, te decía, vamos a ver, un paciente con un choque hipovolémico. El paciente con choque hipovolémico tiene disminución del flujo. Para que se compense esa perfusión que nos está dando, ¿qué crees que haga el corazón? ¿Tú qué crees? Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a requerir más flujo sanguíneo para poder trabajar más fuerte, porque va a requerir más oxígeno. Ahora, ¿qué pasa acá? Que este paciente, por ejemplo, no tiene, imagínate, no tiene sangre porque está en choque hipovolémico, porque está sangrando. Entonces, imagínate que este paciente está sangrando y el corazón late más fuerte y requiere más oxígeno. ¿Qué crees que le pasa al final a ese pobre corazón? Pues sí, porque no le va a llegar sangre, o sea, requiere más sangre y no le está llegando hasta el punto donde debo, se isquemia. Ese es el grado 2. El 3 es el que el paciente llega ya muerto, no le pudiste hacer estudios, no le pudiste hacer nada, no lo viste en el hospital y lo declaras ya muerto. Entonces, pero no sabes tú cuál es el diagnóstico hasta que le hacen la necropsia y en la necropsia resulta que fue por un infarto. ¿Vale? Ahora, clínicamente, ¿cómo vamos a presentar este infarto? Pues ya lo saben ustedes. El 85% de los pacientes van a tener síntomas de angor, o sea, es de dolor precordial. Recuerden que les había mencionado que un 30% de los pacientes, sobre todo de los que son diabéticos, van a tener síntomas atípicos, es decir, que el dolor no va a ser característico como en todos los otros pacientes, en donde es un dolor opresivo, intenso, con sensación inminente de muerte, que se irradia a cuello, a brazo izquierdo o a espalda izquierda y que dura más de 20 minutos, ¿sale? Eso es el cuadro así clínico común, ¿no? Pero recuerden que los pacientes que son diabéticos suelen no tener estos cuadros tan típicos, sino que tienen otro tipo de manifestaciones, como cuáles, pues cualquier dato, por ejemplo, de un paciente que pueda tener
un reflejo vagal o que tenga una respuesta vagal, por ejemplo, hipo, broncoespasmo, dolor abdominal. Esos pueden ser síntomas atípicos de un infarto. Y tenemos otros casos especiales, por ejemplo, como el reflejo de Benson-Harich, en donde tenemos alteraciones a nivel de la cara diafragmática. Esto genera liberación de acetilcolina y se va a manifestar porque el paciente va a presentar bradicardia, vasodilatación periférica, salivación excesiva, náuseas, broncoespasmo, es decir, es como si se intoxicara, por así decirlo, y estos síntomas atípicos son lo que nos va a dar la manifestación de infarto, ¿sale? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Ahora, ¿cómo voy a llegar yo al diagnóstico? Ya habíamos hablado, ¿no? Que tengo el diagnóstico diferencial entre una angina y un infarto. Y que lo que nos va a llevar a poder llevar el diagnóstico diferencial definitivamente es que en el infarto sí tenemos elevación de las enzimas cardíacas, ¿no? Y esto tiene que ser por arriba del percentil 99. Estas son las enzimas cardíacas, mis niños. Las enzimas cardíacas, por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos mioglobina, CKMB, CK-isofana, troponina T y troponina I. Estas troponinas son específicas del corazón, pero solamente si son T o I, ¿ok? La mioglobina, MB y MB isofana, estas no son propiamente del corazón, o sea, el corazón sí las tiene, pero también las tiene el músculo liso, también las tiene el músculo estriado, ¿ok? Entonces, si el paciente fue a correr mucho, pues seguramente puede llegar a tener elevación de la CK-MB, ¿sale? O de la CK o mioglobina. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Si estas no son específicas, por ejemplo, se encuentran también en el pie, en el etcétera, en todo nuestro organismo. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar o cuál es la relevancia? Miren, aunque mioglobina, CKMB y CK-isofana no son específicas del corazón, sí nos ayudan mucho porque tienen una vida media mucho más corta. Tiene mioglobina, el cual se va a elevar en la primera hora hasta los 4 días. La CKMB empieza a elevarse de 3 a 12 horas, su punto máximo es 24 horas y normal de 2 a 3 días. Y, por ejemplo, las troponinas, que es lo que ya habíamos mencionado, que en el caso de las troponinas tenemos dos específicas, la troponina T y la troponina I, que estas troponinas son aquellas que vamos a encontrar específicamente en el corazón, o sea, músculo estriado, perdón, liso, también tienen troponina. A ver, ¿están preguntando? No veo. Entonces, también tienen troponina, pero el corazón tiene exclusivamente troponina T y troponina I. Los otros músculos tienen otros tipos de troponina, ¿sale? Entonces, miren, a mí me ayuda mucho, o nos ayuda mucho porque la mioglobina empieza a subir en 1 hora. Imagínense, la troponina empieza a subir, aquí dice 3 horas, en algunas otras literaturas dicen hasta 4 horas, de 4 horas a 10 días. Entonces, imagínense que llega mi paciente, está con dolor precordial, tiene 3 horas, todavía no hay elevación de las enzimas cardíacas, tiene un infarto con elevación del ST, lo voy a trombolizar, ¿qué hago? ¿Lo trombolizo o me espero? ¿Chavos? Entonces, miren, o sea, si el paciente ya está en el límite, no me voy a esperar a tener las troponinas para poder decir sí está infartado. Si el paciente llega con el dolor típico, si el paciente llega con la dificultad respiratoria, el dolor, el electrocardiograma tiene cambios con elevación del ST y ya mi mioglobina está elevándose, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sería que un infarto está ya comenzando a suceder en el paciente? Así es.
Entonces, no necesito esperarme hasta que tenga 12 horas para que se eleven las enzimas cardíacas, porque imagínense, en 12 horas realmente nosotros tenemos hasta máximo 6 horas para poder trombolizar corazón. Entonces, imagínense, si yo me espero hasta que la troponina se eleve o a ver si efectivamente era a ver si efectivamente el paciente se estaba infartando o pues ya perdí el tiempo, ya no lo puedo trombolizar. Por eso podemos utilizar la mioglobina, que sabe por ahí cosas a mantener, se va a encontrar mal a 24 horas. Entonces, y las troponinas se van a encontrar desde 5 hasta 14 días, o sea, pueden permanecer en 14 días. ¿Qué pasa si mi paciente empieza otra vez con dolor precordial? Y ya las troponinas pues están elevadas porque, perdón, ¿qué pasa si este paciente otra vez empezó con dolor? Las troponinas ya están aumentadas porque ya tuvo un infarto la semana pasada, por ejemplo. Para ese entonces, con una semana, miren, todavía están elevadas las troponinas. Entonces, ¿cómo yo puedo definir si ese dolor que tuvo le reinfartó o le extendió el infarto y no que las troponinas son las que están elevadas así desde antes? ¿Qué puedo hacer para poder identificar o para poder discernir? ¿Qué piensan? ¿Qué pido? Chavos, Una posible angina. sí, pero ¿cómo yo sé, o sea, si está anginando o se volvió a infartar? ¿Cómo yo lo puedo definir? Si ya está infartado y ya tiene troponinas, pueden estar elevadas, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé si está anginando, tiene una angina posinfarto o cómo sé si se volvió a infartar? Pues podríamos ver en electro si hay alguna cicatriz. Ajá, pero ¿qué otra cosa más rápida? Bueno, ese es muy rápido, pero ¿qué otra cosa que sea un poquito más segura? Miren, chavos, las troponinas duran de 5 a 14 días, por eso no me van a servir para poder diagnosticar nuevamente un infarto o la extensión de ese infarto. Pero miren la mioglobina, dura de 1 a 4 horas y, por ejemplo, la mioglobina está hasta 24 horas. Ahora la troponina empieza a elevarse de 3 a 4 horas y su punto máximo es 14 días. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente otra vez empieza con dolor? Pues que la mioglobina ya tuvo que haber estado normal en 24 horas. Y si el paciente ya tiene 3 días, 4 días y se está reinfartando, entonces lo que voy a hacer es, en ese momento, volver a tomar la mioglobina, porque como la troponina está elevada, yo ya no me va a salir, no sé si va a estar más elevada, más baja, no lo voy a saber. Entonces, lo que sí ya me tiene que salir normal es la mioglobina, y si sale elevada, quiere decir que está infartada, está infartada, ¿sale? Disculpe que me moleste, pero podría volverlo a explicar, es que me perdí un poco. Ok, imagínate que el paciente se infartó la semana pasada y ya tiene elevación de troponinas. Ahora, vas a ver, porque otra vez empezó con dolor, ¿cómo sabes si el paciente está anginando nada más o ya está, o se reinfartó, o se extendió el infarto? ¿Cómo lo sabes? ¿No? No, es que cuando comenzó a explicar eso, que considerando que las troponinas se mantienen después de 14 días, fue cuando me comencé a perder. Mira, por ejemplo, aquí las troponinas se elevan hasta 14 días. Si tu paciente se infartó la semana pasada, ¿cómo van a estar las troponinas después de una semana? Pues deberían seguir elevadas. Y si tú quieres ver si se volvió a infartar, ¿te van a servir si ya estaban elevadas? No. Pero mira quién ya tendría que estar normal. ¿La ves? La mioglobina, sí. Entonces, si tu paciente otra vez tiene dolor, quieres saber si está anginando porque hay anginas posinfarto, ¿no? O si se está extendiendo el infarto, lo que voy a hacer es, voy a volver a pedir mis enzimas cardíacas y voy a fijarme en la mioglobina. Si la mioglobina otra vez va para arriba, ¿qué quiere decir? ¿Que se volvió a infartar? Ahí está. ¿Vale? Gracias, Doc. Ok, es que me confunde un tantito esta página. Déjenme ver si la puedo cerrar.
porque esa me está distrayendo. No, quién sabe qué hice. Oh, pero encontré aquí para grabar. Ahora, si ya mi paciente tiene diagnóstico de infarto y está infartado, yo tengo que valorar el riesgo que tiene este paciente para que ese infarto se complique. Y para eso tenemos la clasificación de Killip y Kimball. La clasificación de Killip nos habla en 4 estadios sobre las complicaciones que puede tener el paciente. Una de las principales complicaciones es que mi paciente con un infarto haga una insuficiencia cardíaca, ¿sale? Entonces, vamos a ver, la clase 1 es un infarto no complicado, es decir, el paciente se infartó, pero ya la presión está más estable, no está chocado, no tiene dificultad respiratoria, ya calmó el dolor. Ese es un infarto no complicado. La clase 2 es un paciente con insuficiencia cardíaca moderada, es decir, ese corazón que está dañado, que tiene una parte asinética, que no se está moviendo, pues evidentemente va a tener una falla en el corazón, ¿no? Entonces, esa insuficiencia cardíaca o esa falla cardíaca moderada puede generar estertores en vasos pulmonares, galope por S3 o taquicardia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que si el corazón, por ejemplo, está todo lleno de trabajo, y está haciendo falla cardíaca, lo que va a pasar es que no va a poder contraer de manera eficiente todo ese volumen y lo que va a pasar es que va a empezar a haber un flujo retrógrado y eso es lo que puede generarnos que aumente la presión a nivel pulmonar, que salga ese líquido a nivel pulmonar y que nos genere edema agudo pulmonar, ¿ok? Por eso la clase 3 ya es edema agudo pulmonar, ¿ok? Y el clase 4 es choque cardiogénico, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, Doc. ¿Seguros? ¿Sí? Vale. Ahora tenemos la clasificación de Grace, en la cual la clasificación de Grace vamos a valorar la edad, le vamos a dar puntajes por eso, la frecuencia cardíaca, edad por eso. Aquí tenemos los puntos que se le va a dar, por ejemplo, si tengo más de 200 de frecuencia cardíaca, le voy a dar 46 puntos. Están diciendo que ese corazón está muy dañado y todavía late muy fuerte, se va a terminar de dañar. La presión arterial sistólica se le da puntos, la creatinina se le da puntos. Y la clase de Killip-Kimball, ¿sale? Ahora, ¿por qué la creatinina? Recuerden ustedes que si tengo una falla cardíaca, ¿qué le va a pasar al gasto cardíaco? ¿Qué creen que le pase? A ver, chavos. Están muy cansados, ¿no? ¿Estuvo muy difícil su examen? Sí, un poquito. Creo que quedamos todos un poquito cansados. Creo que solo tú estás tomando la clase. No, Doc, aquí andamos. No, aquí A ver, está. respondan. Entonces, miren. Aquí le vamos a dar ese puntaje. Ahora, la creatinina, cuando el corazón está fallando, que ya empezamos con falla cardíaca, porque está infartado ese corazón, porque ya no late de manera eficiente, también nos va a generar una disminución del flujo a nivel renal. Esto pues nos va a generar una lesión renal aguda. ¿Y cómo van a ver ustedes a este paciente? Pues va a empezar con oliguria, va a empezar con anuria, ¿sale? Por eso valoramos la creatinina. Y esto lo que quiere decir es evaluar cómo se encuentra la función del riñón de acuerdo a la sangre que está abortando el gasto cardíaco y para ver en qué estadio se encuentra. Y la clasificación de Kill, que ya lo vi, también el paro cardiorrespiratorio y el ingreso, elevación de enzimas cardíacas le doy 15 puntos y desviación del segmento ST le doy 30 puntos. Voy a sumar todo ese puntaje y cuando yo tengo menos de 88 puntos voy a tener un riesgo bajo de mortalidad de 6 meses. Cuando tengo un riesgo intermedio va de 89 a 140 puntos y voy a tener hasta el 8% para poder decir que el paciente tiene una mortalidad alta a 6 meses. Y el riesgo alto, es cuando tenemos más de 140 y más de 140 puntos, aquí me equivoqué, perdón. Y eso me habla de que mi paciente tiene alto riesgo de mortalidad a 6 meses, más del 8%. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Mucha gente se muere durante el infarto,
no llega incluso a las salas de urgencias o fallece en las salas de urgencias cuando tienen infartos bastante extensos. Ahora imagínense que tenemos un paciente que no tiene un infarto tan extenso y que sobrevive, pero posterior a eso ya no se puede bañar, ya no puede lavarse, ya no puede caminar, ya no puede comer solo, tienen que apoyarlo en todo. ¿Sale? Entonces, eso va a ser generado por la falla cardíaca. Ahora, imagínense que esa falla cardíaca se mantiene o que el paciente presenta una infección respiratoria y la falla cardíaca se agudiza. Por eso la mortalidad a 6 meses, porque un paciente que tiene un infarto termina teniendo una falla cardíaca independientemente de todo. ¿Sale? Y tenemos la clasificación de TIMI, en el cual vamos a valorar la edad, factores de riesgo para edad coronaria, la estenosis coronaria, el desnivel de infradesnivel del ST.5, episodios de angina en 24 horas, aumento de biomarcadores biológicos y consumo de ácido acetil salicílico. Todo esto me va a evaluar un riesgo, ¿ok? Y con esto yo los voy a juntar y cuando ya tengo más de 3 puntos me habla de que tengo un riesgo de muerte de más del 60%. Ahora, pónganme atención ahora sí, chavos. ¿Sale? Si todo lo demás, pues ya lo sabemos o ya lo sabían ustedes, ahora pónganme atención porque vamos a hablar de código infarto. ¿Qué han escuchado de código infarto, mis hijos? ¿Qué saben ustedes de código infarto? Que es como una secuencia de pasos que se realiza en el área de choque cuando nuestro paciente llega en infarto. Sí, es una secuencia de pasos que se realiza no necesariamente en el área de choque, pero sí en el área de urgencias, en el área de primeras atenciones, para tratar de disminuir el tiempo de isquemia y tratar de salvar más miocardio. Entonces, aquí vamos a verlo, ¿sale? El paciente llega, le toman un electro porque el electrocardiograma se tiene que tomar en menos de 10 minutos. Cuando dicen, me duele, tiene que tener menos de 10 minutos para tomárselo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente llega a un servicio de urgencias sin capacidad para una intervención coronaria percutánea? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene la posibilidad de colocarle un stent. Entonces, aquí vamos a ver. Si yo tengo la posibilidad de mandarlo a una intervención coronaria percutánea, lo voy a hacer. Si lo puedo mandar en menos de 60 minutos, en menos de una hora, y se le va a realizar la intervención coronaria percutánea. Ahora, estoy en un centro que no tiene la intervención coronaria percutánea. ¿Qué hago? Pues veo, ¿puede ser que yo lo pueda llevar en un lapso de 120 minutos? Si consideramos que sí se le puede hacer, entonces lo mandamos a una intervención coronaria percutánea. Si no, chavos, lo que voy a hacer es fibrinólisis, le voy a dar fibrinólisis, ¿ok? Lo voy a trombolizar. Y aquí tenemos dos definiciones que se llaman puerta aguja y puerta balón. Aquí es puerta y este es balón. ¿Qué quiere decir? Que desde que el paciente llegó al área de urgencias y dijo, ay, me duele, no deben de pasar más de 30 minutos para poder trombolizar. Por ejemplo, aquí decimos, no podemos realizar la intervención en menos de 120 minutos, entonces no pierdo tiempo y me voy a la fibrinólisis. ¿Ok? Y ya después voy a ver si la fibrinólisis fue efectiva. ¿Cómo sé si fue efectiva o no? Porque el supradesnivel va a disminuir. Recuerden que solamente se van a realizar bueno, ahorita se lo explico. Entonces, vamos a realizar la fibrinólisis y vamos a ver si fue efectiva. ¿Cómo sabemos eso? Pues, si ustedes recuerdan, les mostré unas imágenes en donde vamos a tener el supradesnivel y que va a ir disminuyendo con el paso del tiempo, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando el paciente llega inmediatamente tenemos que tomarle un electro en los 10 primeros minutos y después le voy a tener que tomar un electrocardiograma 10 minutos después de que se trombolizó y después de ahí media hora, una hora, para poder ver si mejoró.
¿Cuáles son los criterios de reperfusión? Que haya disminuido el dolor, que ya no tenga datos de dificultad respiratoria. ¿Sale? Esos son los datos para decir, sí fue una fibromialgia efectiva. Si fue efectiva, lo que vamos a hacer es que posteriormente, en un lapso de 3 a 24 horas, vamos a llevarlo a una angiografía coronaria para ubicar si queda algún coagulito y ver en dónde está y colocar un stent. ¿Ok? Si la fibrinólisis no fue efectiva, entonces lo vamos a mandar a una intervención coronaria percutánea de rescate. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Dime. No, la trombolisis solamente se va a realizar para pacientes que tienen un tiempo de dolor precordial que no tengan más de 6 horas. Y solo si el paciente tiene supradesniveles del ST. O sea, tiene un supradesnivel, ¿sale? Una elevación del ST. Solo en esos casos. Supongamos que tiene 6 horas o tiene 3 horas y el paciente llega con dolor al hospital y tiene un infradesnivel. ¿Lo trombolizas? Solo los que tienen supradesnivel, los que tienen elevación. ¿Sale? Ningún otro. ¿Ok? Entonces, si tu paciente llegó 3 días posteriores, pues ya no, hijo, porque tenemos solo 6 horas. ¿Sale? Entonces, mira, si te das cuenta en este algoritmo, te dice, tenemos aquí el paciente llega. Si en un lapso de 120 minutos yo puedo trasladarlo, si no cuento con un lugar ahí en el hospital para una intervención coronaria, y puedo mandarlo a otro lado en un lapso no mayor a 120 minutos, entonces, ¿qué hago? Lo envío. Aquí lo de preferencia, el tratamiento de preferencia es el cateterismo, intervención coronaria percutánea. ¿Ok? Pero si no lo voy a poder mandar a que le hagan su cateterismo, pues no voy a perder tiempo. En un lapso de media hora ya tengo que estarlo trombolizando. ¿Ok? Ok. Y entonces, esto es el código infarto, esto es lo que les mostré. Y ahora vamos a ponerle nombre. Cuando el paciente llega al hospital y dice, me duele, llega al triage, en menos de 10 minutos tiene que tener un electrocardiograma. ¿Sale? Ahora, si no podemos realizarle una intervención coronaria percutánea, desde que el paciente ingresó hasta que yo ya vi, no puedo hacerlo, entonces lo que voy a hacer es trombolizarlo. Pero tengo no más de media hora para poder trombolizarlo desde que llego. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente vamos a tener que estar al pendiente del paciente con dolor precordial, tomarle el electro, darle seguimiento para evitar que se nos pase el tiempo. ¿Sale? Ahora, si el paciente no puede hacerse la intervención coronaria, vamos a tener algo que se llama puerta aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que el paciente ingresó hasta que se le va a hacer una trombolisis, no debe de haber pasado más de 30 minutos. ¿Sí? Por eso se llama puerta aguja, porque es desde que el paciente entra hasta que lo están picando para colocarle la trombolisis. Y el otro es puerta balón. Es decir, que hay que se le va a hacer una intervención coronaria percutánea y no debe pasar más de 60 minutos para que se pueda hacer. Y se llama puerta balón porque es desde que el paciente entra hasta que se le coloca el catéter, y el catéter en la punta final tiene un balón que es lo que hace que se abra el vaso sanguíneo. ¿Sale? ¿Dudas? De mi parte no, Doc. Vale. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el tratamiento fibrinolítico? Repito, solamente vamos a trombolizar pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST que no tengan más de 6 horas. ¿Ok? Todos los demás están excluidos. Entonces, para valorar el tratamiento fibrinolítico tenemos varias opciones. Uno de los más antiguos es la streptokinasa, la cual el tratamiento inicial va a ser de 1.5 millones de unidades por un lapso de 30 a 60 minutos. Ahora,
Aquí hay un punto importante. La streptokinasa era procesada o era extraída del estreptococo. Entonces, pues podía llegar a generar en pacientes alergias y podía ocasionar choques anafilácticos. Por eso ya no es una de las más usadas. Casi ya no se utiliza. Ahora, el alteplasa es uno de los que más se utilizan. También se le llama RTPA. ¿Ok? Este alteplasa viene con 2 frasquitos. Cada frasquito tiene 50 miligramos. Para poder administrarlo, lo tenemos que manejar de acuerdo a dosis kilogramo. Y vamos a poner un frasquito, lo vamos a preparar, ahí viene el diluyente, viene el frasquito. Ahora, del frasquito, de uno de los frasquitos voy a sacar 15 miligramos. Esos 15 miligramos se los voy a pasar al paciente. Esos 15 miligramos se los voy a pasar a un paciente en un lapso de 10 minutos. Es para ver más o menos cómo tolera el paciente. Ahora, ya lo pasaron. Ahora vamos a tener una dosis de 0.75 miligramos por kilogramo por un tiempo hasta de 30 minutos. ¿Vale? Y después de eso, lo que va a pasar, aquí muy importante, aunque hayan sido 0.75 miligramos por kilogramo de peso, no debemos de pasar 50 miligramos. A ver, calculen, 0.75 por 80 kilos, ¿cuánto nos da? ¿0.25 por 80, ¿no? 0.75, acá está Ico. 60. 60 miligramos, pero les dije que no le vamos a poner, en nuestro tope son 50 miligramos. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner? 50 miligramos. 50 miligramos. Les dije que teníamos 2 frasquitos de 50 miligramos, ¿se acuerdan? Entonces, aquí lo que hice primero es preparé un frasquito de 50 miligramos, le saqué 15 y lo pasé en 10 minutos. Y luego preparé el otro frasquito de 50 miligramos, saqué la dosis, le tocaban 60, le voy a poner solo 50 y le paso esos 50 miligramos en un tiempo de 30 minutos, ¿sale? Porque el bolo a este era por 10 minutos, ¿sale? Entonces, una vez que ya terminé esta dosis de 0.75, vuelvo a calcular y voy a calcular 0.5 por kilogramo de peso. Por ejemplo, 0.5 por 70, ¿cuánto es? ¿35? Ok, van a ser 35 miligramos. Entonces, agarro el frasquito que ya había abierto y del cual saqué 15 miligramos y le voy a pasar esos 35 que le tocan sin pasar de 35, aquí dice. ¿Ok? Si se dan cuenta, si aquí le pasé 15 y aquí le paso 35, ¿cuánto es 35 más 15? 50. Pues sí, es el frasco completo. Por eso abrí uno, pasé el bolo y luego abrí el otro para pasarle la dosis completa de 50 miligramos. ¿Sale? ¿Sí se entendió? ¿O no? Sí, doctor. Va. Y después de eso, lo único que hay que hacer es no puncionar al paciente. Muy importante. Con cualquier fibrinolítico, el paciente va a sangrar hasta por 24 horas porque no va a ayudar a que se hagan... no va a ayudar a que... se me fue la onda. Perdónenme, chicos. O sea, el que pasemos el medicamento nos va a ayudar a tratar de romper esos coágulos. Entonces, el paciente una vez que se tromboliza, no lo puedo mover, no lo puedo picar, no lo puedo poner sonda Foley, no le puedo poner catéter, ¿sí? No, a menos que sea pues, mayor el beneficio que el riesgo, porque un paciente una vez trombolizado puede sangrar en cualquier nivel. Entonces, no le puedo hacer nada. Todo lo que le vaya a hacer, catéter, gasometrías, sondas Foley, lo que sea, es antes de trombolizarlo. Y esto es con streptokinasa, alteplasa, reteplasa y tecneteplasa. O sea, con todos los trombolíticos, una vez que se trombolizó, no se le puede puncionar. ¿Entendido? Sí, doctor. Eso es lo que les estaba diciendo. No sé por qué me fui para otro lado. Cuando quise regresar ya no pude. Y tenemos la reteplasa, que es otro medicamento trombolítico, el cual puedo utilizar yo o alteplasa, o reteplasa, o tecneteplasa, el que ustedes prefieran, ¿sale?
Por ejemplo, el alteplasa también nos sirve para la trombolisis de los eventos vasculares cerebrales isquémicos. El reteplasa se utiliza más que nada para cardíacos y este viene un frasquito con 10 unidades que vamos a administrar 10 unidades en bolo para y posteriormente vamos a pasarle otras 10 unidades en 30 minutos. O sea, le paso un bolo de 10 unidades, pasan 30 minutos y le paso otro bolo de 10 unidades. Y ya, eso es todo. ¿Sale? Y tenemos otro más fácil todavía, que es el tecneteplasa. Ese ya, bueno, tanto el reteplasa como el tecneteplasa ya vienen en jeringas precargadas. Ahora, acá el tecneteplasa tienes que administrarlo de acuerdo a la dosis kilogramo de peso. La verdad es que yo no me sé las dosis. ¿Por qué? Porque ahí viene 65 kilos, tal dosis. 70 kilos, tal dosis. 75 kilos, tal dosis. O sea, viene casi por kilo. Entonces es muy difícil aprendértelo kilo por kilo. Pero en todas las cajitas de Tecneteplasa viene ahí cuánto es la dosis que se va a administrar. Entonces, lo que vamos a hacer es nada más, vamos a ver cuánto le corresponde por kilo. Ustedes en la jeringa nada más ponen ahí cuántos miligramos. Es como las jeringas que vienen para la insulina. ¿Las han visto? ¿Que parecen lápiz? Sí. Es muy parecido. Y nada más le giran hasta que elijan qué dosis quieren y lo administran intravenoso y ya. Es solo un bolo único. Ahora, no porque reteplasa son nada más 2 bolitos chiquitos y tecneteplasa es un bolo único, no por eso, chavos, no nos va a dejar de sangrar igual que alteplasa, ¿sale? Entonces, va a ser igual, va a ser la misma situación. Alteplasa, reteplasa y tecneteplasa es un paciente que va a romper todas las conexiones de fibrina, va a evitar que se formen nuevas y por lo tanto no se forman coágulos, ¿ok? Por lo tanto, el paciente si se golpea, si le pasa algo, va a sangrar, sangrar, sangrar y se va a desangrar. Entonces, mucho cuidado con eso y recordar que un paciente, una vez que ya está trombolizado, no se debe de puncionar de preferencia, ¿sale? Ahora, el tratamiento, pues, en el paciente, por ejemplo, que llegó y que ya trombolizamos, el tratamiento es el mismo que el paciente que llegó ya después de 6 horas y no pudimos trombolizar, ¿vale? Vamos a empezar con los antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, abscisimat, efitilamida y tirofiban. Ustedes pueden elegir el que quieran, ¿sale? Para el infarto, los de elección son aspirina con una dosis inicial o de carga de 300 miligramos. Esto es vía oral y posteriormente vamos a continuarlo con una dosis de 100 miligramos al día. ¿Sí, chavos? Sí, Doc. Sí. Sí, Doc. Me regreso. Entonces, la aspirina es la dosis de carga. Ahora, las aspirinas vienen de 100, de 300 y de 500 miligramos. Ustedes le van a dar una dosis de aspirina y eso es como dosis de carga, como les estaba diciendo, y posteriormente le van a administrar de 75 a 100 miligramos al día. Pero pues la aspirina Protec viene de 100 miligramos, así que les damos a todos 100 miligramos. ¿Sale? Solo la dosis de carga es de 300 miligramos. Clopidogrel, la dosis de carga que se va a dar va a ser de 300 a 600 miligramos por vía oral. Y la pastillita viene de 75 miligramos. Después de la dosis de carga, ya nada más le vamos a dar 75 miligramos al día. Ahora, ¿cuál de estos le doy a mi paciente que está infartado? ¿Cuál le doy, chavos?